Bom dia, meu nome é Juan Carlos Toledo, eu sou aluno do curso de Segurança da Informação da FATEC e este é meu seminário do curso de Português 2. Mi seminário vai ser sobre os padrões de criptografia avançados, ou seja, AES. Introducción. En 1997, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos solicitó un nuevo padrón de criptografía avanzada, un AES. Para ello hizo un concurso. Este debía ser basado en ciertas reglas, como por ejemplo, debería ser una cifra de bloque con tamaño de bloque de 128 bytes, por lo menos. Podía tener tres complementos de la primera llave a usar. Deberían ser soportados complementos que tuviesen 128, 192 o 256 bytes. Así, debería tener una mayor seguridad en relación a los otros algoritmos que enviaban los otros competidores y en relación a los algoritmos anteriores que ellos estaban usando. Y finalmente, debía ser eficiente no solamente en el software, mas también no hardware. Debía tener esa eficiencia. Finalmente, el 2 de octubre del año 2000, el NIST dice que había un ganador. Y el ganador era Os Rinchdael, que fue conocido que se convertirá en AES, que de ahora. El Rinchdael fue desenvolvido por dos belgas, por João Daem y Vincent Richmond. Ahora vamos a ver un poco cómo es la estructura del AES. El AES consiste principalmente en tres camadas. Esta es una camada, una adición de llave. Hay que empezar adicionando una llave. Luego, esa llave que debe ser sustituida. Debe haber una sustitución de esa llave, dos bits de esa llave, lo que lo llaman el S-Box. En el tercer paso, debe haber una difusión. Hay una difusión. Esa difusión va a corresponder en dos partes. Una difusión que va a ser de líneas y otra difusión que va a ser en las columnas. Y finalmente, va a haber un último paso. En ese último paso se va a calcular una W, una conjunto de sus llaves W, y a partir de la primera llave original, esas se forman estos Ws, y esos Ws van a ser añadidos al primer paso, que es la adición de llave, y eso se va a dar dando varias rodadas. Y el número de rodadas va a depender del número de bytes que se van a ser utilizados. ¿Ya? Este es un ejemplo de cómo sería la estructura S. Primero tenemos una llave, ¿ya? Hay una sustitución, hay una difusión en las líneas, en las columnas, luego se va a generar una nueva llave, a esa llave se le agrega la matriz W y de nuevamente empieza todo el ciclo. Con unas 10, 12, 14 rodadas que va a depender del tamaño de bytes la primera llave que se va a usar. Y finalmente se forma ya la estructura AES, que es la parte ya criptografiada de la parte original. El número de rodadas y mudanzas que van a haber va a depender del tamaño de bytes que se usa. Si fuese un byte de 128 bytes, entonces primero eso se transforma en una matriz 4x4 y se dan 10 rodadas. Si fueran 192 bytes, se transforma de una matriz 6x4 y harían 12 rodadas. Y si fueran 256 bytes, se transforma en una matriz de 8x4 y darían 14 rodadas. Vamos a dar un ejemplo de cómo sería esto. Por ejemplo, si yo tuviese 128 bytes, que estaría acá representado de las A0 a T, A15, porque cada una de esas A va a corresponder 8 bytes, y 8 por 15 sería, 8 por 16 sería 128, y se transforma en una matriz de 4x4, como está acá. Si fueran 192 bytes, esa también sería transformada en una matriz, pero esta vez de 4x6. Y si fuesen de 256, sería transformada en una matriz de 4 columnas y 8 líneas, ¿tá? O 4 por 8. ¿Tá? Ahora bien, vamos a empezar la primera parte. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa en la primera llave? ¿Cómo ocurre la parte de sustitución de bytes? Los valores van a cambiar. Por ejemplo, tengo mi primera, voy a empezar con caso de 128 bytes.
que lo moro en una matriz de 4×4 y cada uno de esos valores van a transformarse. En este caso sería los bytes que están en valor A se transformarían a bytes de valor B. ¿Cómo ocurre eso? Ocurre porque hay una sustitución de byte por byte usando un código, ¿ya? Esa es la tabla que se usa. Voy a poner un ejemplo acá. Supongamos que la columna, el byte A1 tuviese C2, que esté en valor en hexadecimal, se transformaría al byte B1 con el valor de 25, que también está hexadecimal. ¿Cómo se forma eso? Porque usando la tabla vemos que C está en la línea vertical y 2 está en la línea horizontal. Simplemente veo donde se cruzan los dos y da el valor de 25 en hexadecimal. Entonces C2 se transformaría en valor 25. Acá hay otro ejemplo. El código CTA se transformaría en DA. Simplemente veo Z en la línea vertical, veo A en la parte horizontal y veo dónde se cruzan. Se cruzan en el valor de A. Y así como se forma. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la lógica matemática esta? Por ejemplo, en el primer caso, el C2, que está en valor hexadecimal, lo tengo que calcular su inversa. Calculo la inversa de ese valor. Aquí está C2 en hexadecimal y C2 también en binario. Aquí está el valor de la inversa. El primer valor de la inversa, que sería 2f o el valor binario de ese valor. Este no es el valor final que pasa, porque de ese valor tengo que hacer una mudanza. Tengo que multiplicar eso por una matriz y añadir otro valor. Aquí está. Este sería el valor final. Tengo el valor de la matriz por ese valor de la inversa y a la cual le voy a añadir otra columna, otros valores. Este es el caso. Por ejemplo, en azul aquí está el valor de la inversa que va a ser multiplicada por la matriz y a ese valor le voy a añadir otra matriz, otros valores. Acá en amarillo está el valor final, el valor que tendría en binario, que es la multiplicación por la matriz más la suma. Entonces este valor binario, si lo trazamos al valor hexadecimal, va a ser 25x. Entonces el valor de C2 en hexadecimal se va a transformar al valor de 25, como en el primer ejemplo y como está en la tabla. Entonces esa es la sustitución, la primera parte. Los valores van a cambiar, en este caso de valores A a B, son valores diferentes en cada uno de los puntos. Ahora vamos a ver la parte de difusado. La difusión se compone de dos partes, difusión de líneas y difusión de columnas. Vamos a mudar acá la posición de las líneas. Esta es nuestra nueva matriz, ya no es el valor A, ahora tiene un valor de B. Entonces para mudar la línea voy a poner acá, voy a hacer diseño de unas columnas, como está acá. Lo que voy a hacer, voy a mudar las líneas. La primera de esta forma. Se mudan así. La primera línea no se muda. Para la segunda y la tercera línea, y cuarta línea se van a mudar. Se mudan para el costado. Una se mueve a un lado, la tercera se mueve a dos lados y la última se va a mover 3 lados. Se mueve 3 lados. Y forma así. Se forma una posición completamente diferente, como si fuera un poco diagonal. Así las líneas han sido mudadas de posición. Ahora vamos a ver la parte de la mudanza de las columnas. Esto tiene rodadas. Las columnas se van a mudar siempre, excepto una última rodada. En la última rodada, en este caso, no hay mudanza de las columnas. ¿Cómo ocurre esa mudanza de las columnas? Lo que voy a hacer es, la columna anterior que tenía una vez que habían sido rodadas, voy a multiplicar cada columna en forma independiente por una matriz y después se va a unir todo, ¿no? Por ejemplo, así. Tengo la primera columna, la multiplico por la matriz y voy a tener los valores de la primera columna de la nueva matriz. Y así voy a hacer sucesivamente con las demás columnas. Cada columna la multiplico por la matriz, que está acá. Entonces finalmente voy a tener una nueva matriz, que está acá con el valor de C, que es diferente a B y diferente a A, que era la original que empezamos, ¿no? Ahora, ¿qué se hace? Estamos en esta parte. Ahora esa parte tenemos que usar el W, adicionarla a esa nueva llave que ha formado para que el ciclo se continúe, empiece la segunda vuelta. Entonces, ¿qué tenemos? Esa matriz que hemos generado después de la difusión y la sustitución, se le da la matriz W. A matriz W primero se genera do valor original que apareció. La matriz W va a tener 4 componentes principalmente. Cada componente va a representar una columna
desde la matriz original al inicio. Por ejemplo, el W en 0 va a representar la primera columna y W en 3 va a representar la última columna de la matriz original. Así es como empieza todo. Al inicio de las rodadas no se añade ese W porque sería original. ¿Ya? Eso se empieza después de la segunda rodada, que se empieza ya. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tenemos? Esa matriz original va a ir cambiando en 10 rodadas. En este caso, porque estamos usando 128 bits. Y esos cambios van a depender de dos funciones. Hay dos ecuaciones que van a definir cómo estos cambios van a ser. Una y dos ecuaciones que están acá. Vamos a analizar la primera ecuación. La primera ecuación, en este caso, se va a estar refiriendo al elemento del lado izquierdo de esa matriz. Porque esto acá el valor i va a representar cada rodada. Tenemos la primera rodada, por ejemplo, y va a valer 4. No va a haber el W0, sino 4 hasta llegar al número 40. Refiere al valor del lado izquierdo. ¿Y de qué va a depender ese valor? ¿De qué está influenciado? Va a estar influenciado de la suma de esos dos lados que están en la ecuación. Esta es la primera parte de esa ecuación, que corresponde al valor de W que en la posición 4 por I menos 1. ¿Qué significa eso? Que nos está refiriendo a la posición izquierda de la matriz W anterior que había, la primera matriz que había. Por ejemplo, si para calcular el valor de W en 4 va a estar dependiendo del valor de W en 0. Cuando voy a calcular el valor de W en la posición 8, eso va a depender del valor de W en la posición 4. Y así sucesivamente, en la matriz anterior. ¿Ya? Esa es la primera parte de la ecuación. Y la segunda parte de la ecuación, que está acá, me va a decir que ese valor de W también va a depender del valor anterior. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el valor de W en la posición 4, ese va a depender del valor de W en la posición 3, la parte anterior. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y eso va a estar afectado por un valor de y, o sea, no es una copia directa, va a estar afectado por una copia y, que está acá. Ese valor y es una función que va a llegar a los 4 bits de entrada, va a realizar un SBOX, como esta cambio usando la tabla que teníamos, que vimos anteriormente, la parte de sustitución, y le va a adicionar un coeficiente. Entonces, eso va a hacer que el valor de W4 vaya a mudar diferentemente, va a defender. Acá tenemos un ejemplo claro para que vean. Supongamos que yo quisiese calcular el valor de W en la posición 40. ¿Eso de qué va a depender? Eso va a depender de lo que había sido el valor de W en la posición 36 y va a depender de lo que va a ser el valor de W en la posición 39. Obviamente que la 39 va a estar afectado por esa función que va a llegar a las 4 entradas y va a disminuir un coeficiente. O sea, va a ser un número que se va a llegar de las matrices anteriores. ¿Ya? Y va a ser los mismos, van a haber cambios en esas cosas, los valores. ¿Ya? Ahora vamos a ver la segunda función, la segunda ecuación de esta W. La segunda ecuación se va a referir a los otros valores, no lo que está en el lado izquierdo, sino lo que está en el lado derecho. Por ejemplo, va a depender de dos funciones, dos valores que van a ir mudando. El valor de I, que va a representar cada rodada, y el valor de J, que puede ser 1, 2 y 3. Por ejemplo, cuando vale la primera rodada, valor 1, se va a combinar 1 con el valor de I, con 2, con 1 del valor de J, y 1 del valor de I, con 2 del valor de J, y 1 del valor de I, con 1 valor 3 de J. Por ejemplo, cuando el valor de I vale 1, o sea, la primera vuelta, W se va a referir a los valores 5, 6, 7. A post se va a referir a los valores 9, 10, 11, a post 41, 42, 43 y así sucesivamente, ¿no? O sea, no es el lado izquierdo, son los otros valores, ¿no? Y va a depender también de dos partes de la ecuación, ¿ya? Esta es la primera parte. Cuando se va a referir acá, ¿a qué se refiere acá? Se va a referir a valores anteriores que había. Por ejemplo, si yo quiero calcular el valor de W en la posición 5, eso va a estar influenciado por el valor de W en la posición 4. Si quiero calcular el valor de W en la posición 6, eso va a estar influenciado por el W en la posición 5. O sea, va a depender del valor anterior. Va a depender del valor de esa posición, el valor de la posición anterior que tenía. ¿Ya? Es la primera parte de la ecuación. En la segunda parte de la ecuación, ¿de qué va a depender? Va a depender del valor que estaba
en la misma parte, pero una matriz anterior. Por ejemplo, si yo quiero calcular el valor de W, una posición 5, eso va a depender W de la posición 4, posición era anterior, porque 4 es anterior, y una posición de W1 que estaba en la matriz anterior. Si voy a calcular el valor de la posición W, la posición 5, eso el 5 va a depender del valor 4 y de la posición 2 que estaba anterior. Así es como más o menos se desarma. Acá tenemos un ejemplo de eso. Por ejemplo, si yo quiero calcular el W en la posición 41, eso va a depender de que los W que había en la posición anterior, 40, y en la misma posición, pero de la matriz anterior, W37. Entonces se suman estas dos cosas, esos dos valores, y se obtiene un nuevo valor. Y así sucesivamente se hacen para las distintas tres matrices que van a pasar. Como podemos ver, esta acá también va a depender del cálculo anterior que hicimos para la primera matriz, para el primer lado izquierdo. Así como funcionan esas W, esas matrices se van girando. Así más o menos a la matriz que yo había calculado anteriormente le añado esa nueva matriz en cada ciclo que va avanzando. Tenemos la llave que se calcula la difusión de líneas y se le une una matriz independiente y nuevamente se forma un círculo y así sucesivamente va avanzando 3 veces. Y al final es donde se llega la estructura AS, el valor, la criptografía, ¿ya? La llave. ¿Ya? ¿Cuáles son los usos de AS? Bueno, la mayoría de CPIs actualmente ahora usa ese soporte, tanto en la parte del hardware, y eso hace que también por alguna razón lo hace mucho más rápido el hardware, que sea más seguro también. Es usado también en muchos aplicativos, como puede ser la WhatsApp, el Signal, el WinZip, el RAR, y también en muchas redes privadas, virtuales, que no son públicas, son por empresas, que para aumentar su mayor seguridad. Y bueno, aquí están las referencias que yo usé. Bueno, obrigado por todo. Ya, ese es mi fin de escenario. Ya.